Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Qué bueno, qué alegría que podemos estar juntos celebrando esta Pascua, celebrando este tiempo. Es impresionante lo que nosotros podemos disfrutar al saber que todo lo que nosotros tenemos en Dios, todo lo que nosotros podemos disfrutar de nuestra seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados es por el hecho que conmemoramos hoy. Incluso con lo importante que es, y vamos a hablar de eso, de todo lo que hemos hablado de la cruz, de los sufrimientos de Cristo, la misma palabra nos enseña que eso sería nada, hubiera sido en vano, hubiera sido un desperdicio si hubiera quedado ahí. Si Cristo no hubiera resucitado. Porque la muerte seguiría reinando por encima de todas las cosas. Realmente hubiera sido una victoria de Satanás y de la muerte sobre Cristo. Pero esa tumba no se iba a quedar así. No iba a quedarse sellada, no iba a quedarse con Cristo adentro. Esa tumba iba a quedar vacía. Y gracias a eso vos y yo podemos celebrar. Porque ahora nosotros también podemos confiar en cada una de las promesas de Dios, porque penden de ese hecho de la historia, de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y es algo que nosotros podemos disfrutar. Y hoy estamos en una fecha, en un tiempo muy, muy particular, porque también estaba pensando cuántas veces nosotros hay muchas de estas cosas que las hemos escuchado, que las hemos leído, pero realmente no las comprendemos. ¿Cuántas veces nos pasa que incluso quienes hemos crecido dentro de la iglesia, quienes hemos escuchado las historias una y otra vez, no tenemos del todo claro qué es lo que tiene que ver eso conmigo? Cuando yo decía recién de que gracias a lo que celebramos hoy, es que en ese punto, en ese hecho en la historia, hace 2000 años atrás, depende absolutamente todo lo que nosotros hoy como hijos de Dios podemos disfrutar de parte de Dios. Y solamente gracias a eso es que podemos confiar en las promesas de Dios. Capaz que alguno todavía se rasca un poco la cabeza y dice, bueno, es para tanto, no lo tengo tan claro. Sé que sin duda es bueno que Jesús haya resucitado, pero capaz que no tengo tan claro porque es que esto fue absolutamente tan importante. Y sé que me han dicho una y otra vez que Jesús murió por mí, pero me cuesta hacer un poco la relación como una muerte en Judea hace 2000 años de un hombre de otra cultura que hablaba otro idioma, que decía ser Dios, quizá aunque crea que él era Dios, por los milagros que hizo, un montón de cosas, me cuesta hacer una conexión entre ese punto tan lejano en la historia y en otro lugar y ver cómo eso se conecta en la parte más íntegra, más esencial de mi vida y cómo en base a eso yo tengo que decidir cómo voy a vivir mi vida y qué voy a hacer respecto a Cristo y respecto a todo lo que está en la palabra de Dios para mí. Incluso aquellos que muchas veces se han mostrado muy devotos, muy entregados a Dios, a veces eso ha sido hasta por costumbre o hasta por pensar que en el hacer ese tipo de cosas nos es mucho más fácil como personas hacer una conexión directa entre lo que yo hago y la forma en la que Dios me pueda recompensar. Y eso es a lo que se le conoce como un evangelio por obras. De que si yo hago ciertas cosas, si yo cumplo ciertas normas, si yo cumplo ciertas expectativas, si yo sirvo, si yo me hallo, si yo voy, si yo digo, si yo actúo de cierta manera, entonces de a poco voy a lograr agradarle más a Dios y por lo tanto voy a poder merecer un poco más este perdón que me dicen que Dios ofrece. Hay mucha confusión en nuestro mundo hoy, hay mucha confusión sobre el mensaje de la Biblia. He escuchado gente decir tantos bolazos y tantos disparates, tomando parte de la palabra de Dios, ignorando el consejo total de Dios. Y vamos a ver una historia hoy en el libro de Hechos,
que tiene muchísimo que ver con esto y es hermoso porque también nos conecta directamente con el paso de obediencia que hoy estos tres hermanos van a dar. Jairo, Daniel y Nicolás van a dar este paso del bautismo hoy sobre el final de la reunión. Alguno que no pasó por el otro lado se está preguntando, bueno, ¿y cómo dejamos de ser una iglesia bautista y lo vamos a salpicar? ¿Qué pasó? No se preocupen, hermano, que está todo fríamente calculado. Por sobre todo fríamente. No, ahí. Se está agarrando, ya van por la segunda olla hirviendo que están ahí. Tercero, opa, bueno, está tremendo. Entonces no va a ser tan grave, no se preocupen. Entonces, si vamos al libro de Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 26, nos encontramos con una historia que es fascinante. En el comienzo del libro de Hechos, el libro, aparte, sí, increíble, seguimos hasta con el mismo autor. El libro de Hechos es la secuela de Lucas. Algunos piensan que simplemente no es la secuela, es todo lo mismo, pero bueno, Lucas se terminó el cuaderno y tuvo que comprar otro para empezar a anotar. Entonces, es todo parte de esta obra en la cual en el Evangelio, según Lucas, él describe el ministerio, la vida de Jesús. Y en el libro de los Hechos, se llama Libro de los Hechos de los Apóstoles, es el nombre. A algunos les gusta y me encanta poder decir que deberíamos llamarle Libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y es genial porque vemos cómo desde el comienzo y desde el capítulo 2 se inaugura la iglesia con ese mandato que estaba en el capítulo 1 de me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En el capítulo 2, en Pentecostés, viene el Espíritu Santo y a partir de ahí, así, se empieza a expandir el Evangelio. Desde ese día. Porque justamente en la celebración de Pentecostés, que nosotros ahora pensamos en Pentecostés y siempre pensamos, ¿no?, cuando descendió el Espíritu Santo, pero la celebración ya existía. Dios tenía una costumbre ahí de hacer que cosas pasaran en fiestas. Por ejemplo, en la Pascua. Nosotros en la Pascua celebramos en el Viernes Santo la muerte y el domingo la resurrección de Jesús, pero eso no se inventó ahí. Hacía 2000 y pico de años que el pueblo de Israel ya venía celebrando la Pascua, porque la Pascua fue lo que sucedió, la celebración que hicieron en el momento de ser liberados de Egipto. Y la misma palabra Pascua, lo que significa etimológicamente, si me permiten la expresión, lo que significa en sí, el significado de la palabra es pasar por alto. Y porque ayer los adolescentes lo estuvieron viendo, y yo justo me tuve que ir a trabajar, pero sé que estaban viendo toda la parte del significado. ¿Y por qué pasar por alto? Porque en la última de las 10 plagas que Dios envió sobre el faraón de Egipto para que finalmente dejara al pueblo de Israel irse de la esclavitud, en la última el Señor pidió que sacrificaran un cordero y que con la sangre de ese cordero marcaran los dinteles, los bordes, los marcos de las puertas, y quienes tuvieran esa marca, el ángel de Jehová que venía a traer muerte sobre los primogénitos de toda la tierra de Egipto, iba a pasar por alto esa casa. Y es increíble porque Dios orquestra toda la historia para que la muerte y la resurrección de Jesús sucediera en la misma celebración, recordando eso, pero ahora es la sangre del Cordero de Dios, de Jesús, quien marcando, bañando, limpiando nuestra vida, el merecido y justo juicio de Dios pasa por alto. Porque quien sufrió el castigo por nuestras vidas fue Cristo y ya está. Jesús lo dijo en esas hermosas palabras: consumado es, hecho está. Ya no hay nada que vos, yo ni nadie jamás pueda hacer para merecer ni un gramo de la hermosa salvación que nosotros disfrutamos. Y eso es hermoso. Es hermoso. Y eso es lo que celebramos y decimos: gloria a Dios, alabado sea Dios, Cristo ha resucitado. Y nos alegra y nos llena el corazón. Entonces, en el libro de los Hechos, en base a esta verdad que empieza a transformar vidas cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y en el día de Pentecostés
que era otra celebración, ahí se escuchan, hablado en su lengua, un montón de gente que venía de otros países a celebrar esta fiesta y se vuelven a sus casas y ya con este mensaje, con esta noticia. Entonces, antes de que los apóstoles salieran como misioneros a otras naciones, ya las personas que habían estado ese día, que descendió el Espíritu Santo, comenzaron a contar lo que habían visto y oído en ese Pentecostés en Jerusalén. Entonces Dios se encargó que desde el día 1, sin que nadie moviera un dedo, el Evangelio ya comenzara a ser esparcido. Y después vemos un montón de cosas que pasan. Pues en el capítulo 6, lo hemos estudiado algunas veces, son nombrados 7 diáconos, 7 servidores en la iglesia para ayudar a los apóstoles en la tarea de servir las mesas, en la tarea de ayudar a la gente. Y hay 2 de esos 7 que los cuales conocemos bastante bien en los nombres. ¿Se acuerdan quiénes eran? Esteban y Felipe. Exacto, entonces tenemos a Esteban y Felipe. Y Esteban se nos cuenta por ahí que fue el primer, ¿qué? ¿Se acuerdan? El primer mártir. Fue la primera persona en morir por su fe. Y la palabra mártir significa testigo. Porque él estaba siendo testigo, estaba testificando, le predicó a la gente que lo estaba a punto de matar. Y es tremendo como ahora la palabra, o en griego que es martireo, solamente significaba, nosotros a veces pensamos que es al revés, pero en realidad solamente significaba testigo, martireo. Pero a raíz de Esteban y con eso una enorme sucesión de cientos, miles hasta el día de hoy, quizás cientos de miles de hijos de Dios que a lo largo de la historia, por ser testigos, han estado dispuestos a entregar su vida. Es que hoy en todos los idiomas se ha trasladado esa palabra y nosotros conocemos la palabra mártir como aquel que da su vida por lo que cree. Y es una realidad hermosa. Y el otro era Felipe, y de él vamos a leer algo hoy, ahí en el capítulo 8. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, versículo 26 del capítulo 8, y había venido a Jerusalén para adorar el etíope. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No era de los que se mareaban cuando van andando. Dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, como comentamos al principio, ¿quién era Felipe? Felipe era uno de estos 7 que fueron elegidos
como diáconos, como servidores en la iglesia de Jerusalén. Y no fueron elegidos como servidores para ayudar en este trabajo de servir las mesas, ayudar a los necesitados, porque eran buenos con la logística, porque eran muy amables a la hora de servir, porque no se le volcaban los platos. Fueron elegidos, la característica principal y esencial para que fueran elegidos es que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y hay algo hermoso, por lo menos de los dos diáconos que conocemos, Esteban y Felipe, es que se nos dice que fueron elegidos para servir en las mesas. Y aquí, después de eso, no se nos cuenta ninguna historia de ellos sirviendo en las mesas, no porque no lo hayan hecho, sino porque estas personas que eran llenas del Espíritu Santo, Dios los usó para hacer tremendas cosas. Esteban, habiendo predicado hasta el momento en que se le abrieron los cielos mientras estaba siendo apedreado, él siguió predicando y proclamando. Y Felipe, con una disposición a ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer, ir y decir lo que sea que Dios le mande, dándonos un ejemplo hermoso de lo que realmente significa el servicio, de lo que realmente se necesita en nuestro corazón para nosotros presentarnos delante de Dios y acercarnos a Él y servirle. Entonces, sabíamos que este era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nos dice que un ángel del Señor le habló, le dijo, andá y anda hacia el sur, del camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Más o menos hasta hoy la zona de Gaza, más o menos, que no sea la misma, que en el tiempo bíblico andaba por ahí, entonces requiere ir hacia el sur. Pero dice, pero anda por este camino que es, aparte la aclara, por este camino que es desierto. ¿Qué detalle tan extraño para darnos ahí, ¿no? Que le especifique. Quizá le especificó porque había una ruta más transitada y por esa ruta no iba a encontrar al eunuco, al etíope. Quizá le especificó para que supiera exactamente en qué lugar tenía que estar. Pero hay algo poéticamente hermoso en esto. Y es que cuando vos y yo somos llenos del Espíritu de Dios y nos dejamos guiar en la manera en la que Felipe se dejaba guiar, la enorme mayoría de las veces vos y yo, si nos dejamos guiar por Dios, no vamos a transitar los caminos más transitados. No vamos a andar por sendas anchas. Somos llamados a andar por la senda angosta, somos llamados a ir por lugares difíciles. No somos llamados a tomar atajos, no somos llamados a buscar una forma fácil y sencilla de servicio. Somos llamados a tomar nuestra cruz juntamente con Cristo y hacer lo que Él nos mande, lo que Él nos indique, aunque eso implique andar por caminos desiertos. Y más adelante pasó un milagro que de repente, después lo bautizó, el Espíritu se lo llevó, pero para llegar hasta ahí, tuvo que agarrar su cantimplora y patear un buen rato. Tuvo que caminar, ir por el desierto sin encontrarse con nadie. Eran unos cuantos kilómetros. Probablemente le haya llevado más de un día llegar hasta ese lugar. Y uno se pregunta, pero el eunuco, el etíope no venía de Jerusalén. Y Felipe no estaba por ahí cerca también. Lo hizo viajar no sé cuánto para eso. Pero de nuevo, los encuentros que Dios tiene preparados para nosotros, las cosas que Dios tiene para realmente hacer la obra de Dios, no siempre va a ser en los lugares más sencillos. El servicio a Dios, el dejarnos guiar por Dios, no va a llevarnos a una vida fácil. Y ahí dice en el versículo 27 algo clave. Entonces se levantó y fue. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios que nos impulsa a hacer algo? Puede ser que estabas leyendo la palabra y sabías que Dios te hizo pasar por un pasaje que señala directamente tu vida, una situación o algo que Dios te viene hablando. Puede ser que simplemente estás frente a una situación y Dios, a través de tu conciencia, a través de su espíritu, hablando a través tuyo, te da una idea que, sabes, esto es lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Muchísimas veces nosotros a propósito nos resistimos. Y empezamos a cuestionar y somos fenómenos. Perdón.
Ahí. Probando una tres. Fue una noche larga, o mejor dicho, corta. Ahí va. Ahí venimos. Somos fenómenos, decía, ¿no? En hacer excusas. En poner excusas de por qué no queremos obedecer y seguir la voz de Dios. Y Felipe nos deja un ejemplo, que si queremos que cosas sobrenaturales pasen, si queremos que Dios obre de una manera poderosa en nuestras vidas, usándonos y alcanzando a los demás, que debería ser lo que más deseamos, tenemos que estar dispuestos a decir, Dios, cuando vos hablás, yo voy a obedecer, voy a levantarme y voy a ir, voy a tener esa conversación, voy a negarme a mí mismo, voy a humillarme y voy a pedir perdón, o voy a humillarme y voy a ir a donde sea donde Dios vos me estás llamando y voy a hacer lo que vos me estás pidiendo. Si no, otro va a tomar nuestro lugar en eso. Y ahí se encuentra con este etíope y nos dice varias cosas que nos pintan un cuadro sobre esta persona. Nos dice que era etíope, hoy existe un país llamado Etiopía, pero en tiempo bíblico no quedaba tan ahí, aunque era rumbeado para ese lado. Era la parte sur de lo que hoy conocemos como Egipto. El país de Etiopía hoy está más al sur todavía. Y ya esto nos tiene que partir la cabeza. Porque, primero, había venido de muy lejos. Y había venido, todo parece indicar, de que no había pasado demasiado tiempo y seguramente la fiesta a la cual venía era mismo Pentecostés. Por otro lado, todo parece indicar de que sí se quedó un buen tiempo, porque varias cosas habían pasado hasta ahora. O sea que él hizo un largo viaje hasta Jerusalén para celebrar una fiesta judía que también vale notar, no era ni siquiera la fiesta principal. Porque quizá si alguien iba a viajar de muy lejos, quizá elegiría la Pascua. Entonces no sabemos si este hombre quizá hacía varios viajes al año. Y viajaba de muy lejos, utilizaba muchos recursos para ese viaje. Por lo tanto, era alguien que en algún momento, y hay muchas teorías en las cuales no voy a entrar hoy, de cómo es que una persona de tan lejos y justamente de Etiopía pudo haber llegado a conocer a Jehová, al Dios de Israel. Y pudo haberse llegado a convertirse en un sincero adorador de este Dios. Al punto que hacía regularmente este tipo de viajes para ir y adorar al templo y participar de estas fiestas. Entonces, esto es maravilloso. Y además, él nos dice que era un eunuco, lo cual, sin entrar mucho en detalle, le da una calificación para poder ser un funcionario de la reina, un funcionario muy especial, porque nos dice la reina Candace, reina de los etíopes. Candace era un título general, como por ejemplo los egipcios el faraón, o como por ejemplo en los romanos el César. Yo sé que para nosotros César era un nombre, pero no es que había un César, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba Augusto, Tiberio, había varios? Era un título que quedó y para el emperador. Entonces nos dice que también, que de esta reina de los etíopes, él era un funcionario, pero además dice que estaba sobre todos sus tesoros. O sea que estamos hablando de un tipo muy, muy importante, que no solamente iba en una carroza, él ahí dándole a los caballitos, seguramente venía con una, ¿cómo se llama esto? Una entourage, una guardia, y vendría con muchas cosas, con mucha gente, un tipo de mucho dinero, y además me atrevo a decir, aunque no lo dice acá, un hombre íntegro y de mucho respeto. Porque imagínate un tipo primero a cargo de los tesoros de la reina, de por sí toda la confianza, y además tanta confianza que la reina le daba la libertad de tomarse estas largas vacaciones para ir en su peregrinaje religioso.
sea, estas pocas palabras sobre él nos empiezan a pintar una imagen muy, muy impresionante sobre esta persona. Realmente el Espíritu llevó a Felipe un hombre importante, a un hombre de mucho dinero, de mucho, a quien se le honraba mucho, a quien se le respetaba mucho, seguramente un hombre que excepto a la reina, el resto estaba acostumbrado a darle órdenes a todo el mundo. Y esto es importante por la interacción que vamos a ver ahora. Porque nos dice ahí, dice ahí en el versículo 29, dice, el Espíritu le dijo, Felipe, acércate y pregúntale, y júntate al carro. Y acudiendo Felipe le oyó, que estaba leyendo Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? y imaginémonos, ¿no? Creo que podemos asumir que no estaba solo. Tenía varias personas. De repente parece la nada, ¿no? En el camino ahí, Felipe, y lo veía leyendo tremendo atrevido. Uno podría, el etíope se podría imaginar, ¿no? ¿Y a vos qué te importa? Yo soy un tipo culto. Yo soy un tipo, soy el segundo al mando de la reina en mi país. Y me venís a tratar a mí de que yo no puedo entender lo que estoy leyendo. ¿Me venís a tratar a mí que yo no tengo comprensión lectora? ¿No me ves que soy un tipo adinerado, soy un tipo importante? ¿Fue esa la reacción del etíope? Podría haberlo sido. Para un hombre de sus características hubiera sido hasta lo esperado, hasta lo normal. Lo podría haber tratado a Felipe de un tremendo atrevido. ¿Qué te pensás que sos para venir a cuestionarme si yo entiendo lo que leo? Ahora, esta interacción, la actitud de los dos nos tiene que llamar la atención. Primero, nosotros, como seguidores de Jesús, estemos dispuestos a hacer preguntas atrevidas a la gente. Con un buen corazón, por supuesto, ¿no? con un buen corazón. Y yo les pregunto a ustedes. Les pregunto, hoy los que estamos acá, todos viejos y conocidos. Cuando te hablamos del Evangelio, cuando te hablo de la cruz, cuando te hablo de los sufrimientos de Cristo, cuando te hablo de su resurrección, ¿tenés idea de lo que estoy hablando? No, pero en serio, no si me lo sabés, más o menos decís más o menos qué pasó. ¿Tenés idea de lo que eso significa? ¿Tenés idea, como decía al principio, cómo eso se conecta con tu vida? ¿Lo entendiste? Y de nuevo, capaz que me puedes decir, Facundo, no en broma. Yo hace no sé cuántos años que vengo a la iglesia, yo hace no sé cuánto que conozco. ¿Qué me venías a decir a mí? No, pero en serio, ¿entendés? ¿Entendés de lo que estamos hablando? Porque a veces vivimos como si no hubiéramos entendido nada. Y perdoname el atrevimiento, pero la palabra de Dios me dice que a veces tengo que ser un poquito atrevido si tan solo fuera y se abriera la posibilidad de poder salvar tu vida y salvar tu alma. Y Dios nos permita tener un poco de la humildad de este etíope. Que frente a esto, con una humildad envidiable para cada uno de nosotros, en vez de mandarlo a pasear a Felipe, le dijo, ¿cómo podré si no hay ninguno que me enseñe? Y este señor etíope, este hombre importante, uno de los principales de toda una nación, seguramente acompañó a un montón de siervos, agarró un completo desconocido que se le acercó de la nada en el camino, en el desierto. Uno hubiera pensado, este viene a robarnos. Y dice la palabra de Dios que le rogó, por favor, explícame. Explícame, porque quiero, deseo, tengo ganas, pero no entiendo. Le rogó, por favor, vení, subite, sentate conmigo. Entonces, ¿tenemos nosotros idea de lo que significa esto? Cuando la palabra de Dios nos habla de que Cristo sufrió por nosotros, en este pasaje de Isaías
Isaías 53, un pasaje clave en lo que es la profecía de lo que el Mesías iba a tener que pasar por nosotros. Dice que Cristo, como una oveja, justamente nos dice que es el Cordero de Dios, el sacrificio, como una oveja fue llevado al matadero. Como un cordero se permaneció mudo, se cayó delante de quienes lo trasquilaban, de quienes lo estaban matando, y él no abrió su boca. Y eso lo vemos en el relato de la muerte de Jesús, frente a quienes lo acusaban, frente a quienes venían en contra de él, frente a quienes lo estaban a punto de matar. Le decían, defendete, decinos algo, contestá estas preguntas. Y el Señor cayó. ¿Tenemos idea de lo que significa cuando yo te digo que Cristo tomó nuestro lugar, tomó tu lugar por amor a vos, por amor a nosotros? ¿Tenemos idea de lo que eso implicó? Que el mismo Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida, vivió 30 y pico de años, 32, 33 años vivió en un mundo de miseria. En un mundo nació y creció en la pobreza. Sufrió desprecio de todos, hasta de su misma familia. En esos últimos momentos son los peores, donde él sabía que el sacrificio que iba a ser para beneficio de toda la humanidad. Quienes habían dicho, yo te seguiré, lo abandonaron. En los peores momentos de su vida, bien al final, cuando estaba siendo crucificado, si tan solo pudiéramos llegar a comprender una décima parte de lo que es el sufrimiento que se experimentaba al momento de la crucifixión, te diría que eso no se comparó en absoluto con el sentimiento de Jesús cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sentir que el peso del pecado de toda la historia de la humanidad recayó sobre él. ¿No dice la palabra de Dios que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios? Es algo completamente hermoso. Y en este símbolo del bautismo, en el cual este etíope también llegó a eso, y hoy lo vamos a celebrar, lo que significa para nosotros es que cuando somos sumergidos nos identificamos con Cristo en su muerte. Y cuando somos levantados nos identificamos con la nueva vida, la resurrección que Dios nos promete. No solamente la resurrección venidera, cuando Dios haga todas las cosas nuevas, pero también de una manera muy real, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro espíritu es resucitado porque comienza una nueva vida en nosotros. Y eso es hermoso, nos libera, las cadenas de la muerte, del pecado son rotas, para que vos ya no seas más esclavo del pecado. Para que vos tengas ahora el poder, por medio del Espíritu Santo, a levantarte y decir, yo voy a vencer la tentación. No en mis fuerzas, pero en las fuerzas que Cristo compró en la cruz. En lo que Él hizo para pagar por mí. En lo que Él logró a través de su sacrificio. Por eso es que yo ahora puedo vivir. Es hermoso, lo entendemos. Tenemos humildad nosotros para decir, quiero, pero todavía no lo entiendo. Por favor, ayúdame a entender. Y es increíble porque este etíope tomó iniciativa, él tuvo iniciativa. Fue humilde primeramente, pero también tomó iniciativa y le dijo, vení, subite y explícame. Y a veces nosotros andamos ahí con un montón de dudas, de cosas que no entendemos nada, y no le hacemos una pregunta a nadie. Y alguien viene y nos pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Querés un discipulado? ¿Tenés alguna pregunta sobre la palabra de Dios? No, todo bien. Y a veces la vergüenza nos separa de descubrir cosas y tesoros hermosos, no solamente de la palabra de Dios, pero de la vida que podemos experimentar en Él. Y a veces pasa algo mucho peor que la timidez. A veces no tenemos preguntas porque nunca hemos leído, porque no nos hemos sentado a orar, porque no hemos buscado. La palabra de Jesús prometió que el que golpea la puerta se le abrirá, el que llama será escuchado. Pero nosotros vivimos a veces en una mediocridad tan grande que, no, yo qué sé, no sé, y algún día si siento algo sentiré y vamos arriba y si no, no pasa nada. Dios nos desafía, nos llama a tomar iniciativa y preguntarnos cuáles son las cosas que nosotros tenemos que pedir ayuda.
Entonces yo te digo, si hay cosas que vos no entendés, acércate a mí o a alguna de las otras personas también con experiencia en el camino de Dios y preguntá y no te quedes con dudas. Si hay cosas de esto que vos te estás dando cuenta y todavía no te cierran, que no has entendido, sacate las dudas, porque es importantísimo que vos puedas comenzar una nueva vida con Cristo, que es lo único que va a liberarte de una eternidad completamente horrible, separada de nuestro Creador. Entonces cita este pasaje de Isaías 53. El pasaje es mucho más amplio y habla de muchas más cosas que nos hablan de cómo Cristo vivió, cómo Dios llevó a cabo esta entrega del Mesías para que vos y yo podamos tener vida. Y ahí el eunuco le hizo una pregunta específica. Él estaba haciendo sus deberes, él estaba leyendo, estaba buscando, aunque no entendía. No esperó que le dieran todo así, toda la comida ya procesada en la boca. Él fue, buscó. Estás buscando a Dios, estás buscando de Dios. O estás esperando a ver si alguien te entretiene, a ver si más o menos nos gusta la palabra que preparó el pastor o si viene alguien especial. ¿Estás vos buscando de Dios en la semana, en tu casa? ¿Estás buscando que tu relación con Dios se profundice? ¿Estás buscando conocer más y profundizar en la gracia de Dios? Esto es lo que la palabra de Dios le llama los medios de la gracia. Porque son medios, no son obras perdón, la palabra de Dios no, que se conoce en el mundo cristiano como medios de la gracia. Porque son cosas que no es nada que a nosotros, la disciplina espiritual, no es nada que a nosotros nos gane nada con Dios. Solamente lo único que hay para ganar con Dios lo hizo Jesús. Pero los medios de la gracia son cosas que vos y yo podemos hacer para profundizar, para acercarnos más, para conocer más y disfrutar más la gracia de Dios. No es nada para que Dios se agrade más de vos, es para que vos puedas llegar a conocer y agradarte más en Dios y disfrutarlo más. La disciplina espiritual es buena. Y este etíope lo estaba demostrando, como él aún sin comprender cosas tenía este compromiso con buscar más de Dios. Y mira qué tremendo, dice que Felipe, en el versículo 35, abriendo su boca, le anunció el Evangelio de Jesús. Tenemos que abrir nuestra boca. No, ser un hijo de Dios, dar testimonio, no solamente vivir una vida de buenos valores. No es solamente compartir buenas acciones, hacerle bien a los demás, no es solamente ser una buena persona. El mundo está lleno de buenas personas. Pero tristemente el infierno también estará lleno de gente que se creyó buenas personas o que tuvo buenas intenciones o pensó tenerlas. Porque nuestro corazón es sumamente engañoso. Pero nosotros necesitamos el mensaje que nos lleva a la cruz, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Nuestras buenas obras por fuera de la cruz, lo único que hacen es autojustificarnos y creernos que nosotros podemos, creernos que nosotros somos mejores que los otros. Sin embargo, el camino de la cruz es un camino de entrega, de humillación, de reconocer que nosotros no podemos y que necesitamos absolutamente toda la gracia de nuestro Señor. Y ahí claramente Felipe dice que le anunció el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Conectó este pasaje con Jesús y con la vida del eunuco. Entonces, el eunuco en el versículo 36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que efectivamente Felipe también hasta tuvo tiempo de contarles sobre el bautismo y sobre su significado, de lo que yo les contaba recién. Entonces el eunuco respondió al llamado. Esto es lo que pasa cuando hay una desconexión entre qué tiene que ver Jesús conmigo, qué tiene que ver la cruz. Todo muy lindo con que Jesús murió por mí, pero ¿y yo qué hago ahora? Cuando el Espíritu de Dios hace ese clic en tu vida y entendés lo que significa comenzar una nueva vida, dejar la vieja vida atrás, entregarte a los brazos de Dios, pedir perdón y recibir su gracia, su amor, entendés que eso requiere una respuesta, y una respuesta clara, y una respuesta directa. Y requiere que dejes absolutamente todo atrás para seguirlo a Él.
No porque el dejarlo atrás ni negarte a tu vieja vida te vaya a ganar nada con Dios. Pero es porque un amor tan grande, una entrega tan grande de parte de Dios, un sacrificio de esa magnitud, en el momento en que vos lo llegás a entender, nada, jamás en tu vida será igual. Es un antes y un después. Así como sucedió en la historia de la humanidad, también en nuestra vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y eso requiere una respuesta. Requiere una respuesta. Que nos paremos y digamos, yo voy a recibir esta gracia y jamás seré igual. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como dice una canción que creo que vamos a cantar hoy. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Le dijo, si vendés todas tus riquezas, si nos das la ofrenda, o si vas y le predicás a la reina, o si volvés a la próxima festividad y nos encontramos ahí con la iglesia y haces alguna promesa, ahí podemos hacer algún arreglo. No. Le dijo, si crees, puedes. Si crees, puedes. La salvación es solamente por gracia y accedemos a ella por medio de la fe, nos dice en Efesios. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? Imagínate el momento en que se termina esta vida y te presentás delante a las puertas del cielo en la eternidad. No va a pasar así, pero va a ser de otra forma. Pero imagínate que hay un ángel ahí esperándote y diciéndote, bueno, mirá, se me quedó sin batería la tablet, no tengo la lista acá de admisión, así que no sé si me da una buena razón por la cual te tengo que dejar entrar, todo tuyo. Muchas veces le he hecho esta pregunta a gente, es algo muy común cuando uno sale a hacer evangelismo callejero o algo. Bueno, si te fueras a encontrar con Dios, ¿por qué Él te tendría que dejar delante de su presencia? Él siendo un Dios santo y perfecto, que desecha el pecado. Me voy a adelantar a la atragantada. ¿Cuál sería tu respuesta? Déjame decirte algo. Cualquiera sea tu respuesta, si comienza con porque yo, perdiste. Para presentarnos delante de la santa presencia de Dios, no hay ningún porque yo. Es más, te diría, ni siquiera porque yo creí. Porque la Biblia nos dice que la misma fe es un regalo de Dios. No hay nada, nos miramos y no hay nada. Ni siquiera mi acto de creer me pertenece. Y sé que en algunas de nuestras historias es más difícil verlo, pero hay otros de nuestros testimonios de cómo nos hemos encontrado con Cristo, que vos podés dar testimonio de cómo vos no tenías la capacidad de creer. Vos tenías ganas de creer, veías la vida de los cristianos y decías, qué interesante. Me sigo encontrando ahí con gente que dice, le tengo envidia a la gente que puede creer, me gustaría pero no puedo. Y de repente Dios viene un día y te dice, eso lo dice en 2 Corintios cuando dice, y Dios, 2 Corintios capítulo 4, cuando dice, y Dios, quien dijo, sea la luz, está hablando de la creación, y fue luz, es quien dijo, sea la luz en sus corazones, y alumbró la luz de Cristo. La salvación es un milagro. Es un milagro. Que nosotros tengamos sumergidos en nuestro pecado, completamente absortos por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, por nuestras motivaciones, por absolutamente todos nuestros problemas, o nuestros pecados, o nuestra maldad, que tengamos la capacidad de mirar para afuera y que lleguemos a ver la gloriosa hermosura de Dios. No hay poder humano que logre hacer eso. Solamente Cristo.
puede hacer eso en nosotros. Pero qué hermoso que su promesa es: a todo aquel que llama, se le abrirá. Yo no puedo explicar ese misterio. Cuando un pasaje de la Biblia me dice, es Dios el que te salva y vos no haces nada, yo te lo predico. Y cuando otro te dice, vos tenés que decidir seguir a Cristo, yo te lo voy a predicar también. Es esa hermosa paradoja de dos verdades que se chocan, pero que no se contradicen, que en ese choque se forma el misterio hermoso de la salvación que tenemos en Cristo. Alguien que está muerto espiritualmente no puede pedir ser resucitado. Jesús no fue a resucitar a Lázaro porque lo escucharon ahí gritando, golpeando la puerta de la tumba, diciendo: a ver, un poco de ayuda, alguien que me dé vida acá. Fue Jesús quien tuvo que llegar, acercarse y decir: sal fuera. Y en la vida de cada uno de nosotros fue Cristo quien de alguna forma, en alguna circunstancia, a través de alguna manera, se acercó y nos dijo: sos mío, sos mío. Entonces el bautismo es un símbolo que solamente tiene sentido si tenemos esa fe genuina. Y la respuesta del etíope fue: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él conectó a Jesús con la profecía y con su propia vida. Y fueron bautizados. Como ahora vamos a bautizar a estos hermanos, a estos 3 hermanos, que en el tiempo que los conocemos han mostrado tener una fe genuina. Han mostrado en Jairo, Daniel, Nico, en el tiempo en que los conocemos, han mostrado con sus altibajos, con sus luchas, con sus muchos problemas. A Jairo, a Daniel hace menos que los conocemos, pero ya conocíamos de ellos. Es más, escuchamos también de su fe en todos los problemas familiares que hubo para reunir a la familia. También escuchamos cómo ellos clamaban en medio de momentos donde era difícil saber qué era lo que iba a pasar. Los hemos visto ahora también profundizar en su deseo de conocer a Dios. En la vida de Nicolás, que ustedes lo conocen hace más tiempo, yo lo conozco hace estos 2 años. Lo hemos visto madurar y crecer en su fe de una manera increíble, en medio de un montón de problemas, de dificultades, incluso en medio de un montón de cosas que ha sido hermoso escucharlo públicamente, confesar su arrepentimiento y la forma en la que Dios ha estado tratando su vida. Con ellos hemos tenido tiempo, esas clases de bautismo en las cuales hemos revisto estas verdades del Evangelio y hemos también entendido esto que lo hemos hablado muchas veces, cómo nuestra fe no es algo individual, cómo nuestra fe y también el bautismo, la palabra de Dios hace referencia a cómo a través del bautismo somos unidos al cuerpo de Cristo. Y lo que vamos a hacer ahora es algo sencillamente hermoso. Y atesorémoslo en nuestro corazón. Aquellos que han sido bautizados recuerden ese momento en el que dieron ese paso de obediencia y que en nuestro corazón puedan reafirmar ese compromiso. Y aquellos que no, quizás esto también sea un llamado para decir, bueno, es hora de empezar a tener estas conversaciones, es hora de que como el etíope, tener un poco de iniciativa y pedir y preguntar y avanzar y crecer y madurar y dar estos pasos de obediencia a Dios. No
Jairo. Entonces, en este momento tan especial, en el cual juntos como iglesia realizamos este símbolo del bautismo, en el cual recordamos que junto a Cristo somos sepultados en su muerte, pero también resucitados a una nueva vida, la cual tenemos en Jesús. ¿Has creído y has puesto tu fe en Jesús para tu salvación? Sí. Buenísimo. Entonces, junto como pastor de esta iglesia y junto a toda esta hermosa comunidad, tengo el placer y el honor, aparte que seas la primera persona que bautizo. Vamos a ver cómo nos sale. Practicamos contigo. Vieron que arranco con el más livianito y voy. Tengo el honor y el placer delante de Dios de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Woo! Un fuerte aplauso. Muy bien. Sí, yo no me voy a parar de nuevo porque ahora que entré en posición. Ahí va. Muy bien. Excelente. Muy bien, Daniel. En este momento tan especial, también de llevar a cabo este símbolo, esta ordenanza también para los que somos seguidores de Jesús, en el cual nos identificamos con su muerte. También te pregunto, ¿le has entregado tu vida a Jesús, decidiendo seguirlo a Él y no a ningún otro? Sí. ¿Has puesto tu fe en Jesús para tu salvación personal? Sí. Muy bien, entonces también es con mucha alegría, con mucho gozo, que tengo el honor de bautizarte. Entonces te agarro por acá para ayudarte, agárrate de mí también, de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Qué bien. Bueno, Nico, vos vas a tener que venir cuando te sientes un poquitito más adelante, ahí va. Excelente. Imagínense cómo estaba antes de la soya de agua hirviendo. Nico, bueno, en este camino duro y difícil en el cual seguimos caminando y caminamos juntos, también junto con los demás bautismos, no solamente recordamos nuestra muerte juntamente con Cristo y resurrección a una nueva vida con Él, sino también cómo a través del bautismo somos unidos también de una forma especial a su cuerpo, a la iglesia, a través de la cual también nos apoyamos, en la cual también somos parte, a través de la cual también estamos ahí para acompañarnos y para sostenernos en el camino y en todos los desafíos que Dios nos da. Así que, Nico, ¿has puesto tu fe en Jesús para tu salvación personal? Sí. ¿Has decidido seguir a Cristo y a ningún otro? Sí. Entonces, con un gran placer, que si querés, te queda cómodo, te puedes agarrar un poco de mi brazo acá, que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.